Jesús, amén. Dios bendiga al pueblo del Señor en esta hora maravillosa. Esta es la hora que ha hecho el Señor, así que nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar en Cristo Jesús. Dios le bendiga nuevamente, tu hermano en Cristo, Heriberto Méndez González, para compartir la palabra del Dios viviente. Y en esta ocasión voy a estar hablando bajo el tema ¿Quién creó a Dios? Así mismo, como usted lo está escuchando en esta hora, ¿quién creó a Dios? Vamos a ir a las Escrituras para ver si Dios fue creado, porque si Dios hubiese sido creado, no tuviesen los atributos que yo le voy a estar mencionando más adelante. O sea, lo pongo de esta forma porque hay gente que creen que el mundo fue creado o supuestamente hubo una explosión, lo que la gente le conoce como el Big Bang, que hubo una gran explosión y por medio de esa explosión pues se crearon todas las cosas y óigame, qué explosión más bonita, alaba. Tremenda explosión, porque si explotó algo, todo lo que explota, hello, ¿qué produce? Produce desastre. Y esta explosión, según la teoría de la evolución, pues hubo una gran explosión, el Big Bang, y entonces se creó todo bien bonito, bajo un diseño hermoso, y es imposible. Vamos a ir a la palabra que se encuentra en Génesis capítulo 1, verso 1. Dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, escúchame bien, iglesia, creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué fue lo que Dios creó? Los cielos y la tierra. O sea, todo lo que Dios creó, muchas cosas que nosotros también desconocemos, pero lo que hemos visto con nuestros ojos es que Dios creó esta tierra, creó los cielos, obra de sus manos. Dice la Biblia que en el principio Dios decidió crear los cielos y la tierra. Me llama la atención porque dice Dios, y si usted va a la palabra en hebreo, la palabra que se usa ahí es la palabra Elohim, y la palabra Elohim es una palabra plural. Es como si dijera, en el principio creó dioses los cielos y la tierra. Plural. ¿Por qué plural? Bueno, Dios en esencia es uno solo, pero son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y si Dios lo creó todo, Dios tiene que tener atributos de Dios, o sea, de ese verdadero Dios que creó todas las cosas. Porque si no tiene los atributos que yo lo voy a estar mencionando, pues entonces no sería el verdadero Dios. ¿Sabe gente que por ahí adoran cualquier cosa? Son locos adorando esto, adorando esta criatura, adorando al profeta que murió, adorando incluso a hombres de la Biblia y mujeres que están en las Escrituras que fueron criaturas creadas por Dios que no tienen los atributos del Dios que es eterno, que no tuvo principio. Por ejemplo, uno de los atributos que tiene Dios es el atributo de omnipotencia. ¿Qué es eso? Bueno, que Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Bueno, si creó este mundo, si creó los cielos y la tierra, es porque Dios es Dios todopoderoso. Ese es el primer atributo que tiene Dios. Dicho sea de paso, Cristo también tenía ese atributo, porque Cristo tenía poder sobre la naturaleza. De hecho, nos vamos a ir muy lejos si nos vamos a la palabra en Colosenses. ¿Qué dice la Biblia? Colosenses capítulo 1, verso 15. Hablando de Jesucristo, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen del Dios que no se ve. Nadie puede ver a Dios y continuar viviendo, porque Dios en su esencia, si usted tratara de ver a Dios en su esencia, usted caería postrado al piso. Nadie puede resistir a Dios y verlo cara a cara en su esencia, en su gloria. Pero dice la Biblia que Cristo es la imagen del Dios invisible. Escúcheme bien, el primogénito de toda creación. O sea que Él es el que originó todas las cosas. Primogénito se conoce como prototoco. Prototoco no es la primera persona que Jehová Dios creó,
sino que es el originador de todas las cosas. En Cristo se origina todo. Lo dice la Biblia. La imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Todo lo que Dios creó fue por medio del Verbo de Dios. Dice la Biblia que en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Juan capítulo 1, verso 1. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas en Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Escúcheme bien, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Cristo no hay tierra, sin Cristo no hay cielo, sin Cristo no hay paraíso, sin Cristo no hay nada, mi hermano. Por medio de Jesucristo dice la Biblia que Dios creó todas las cosas. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas de las que hay en los cielos y de las que hay en la tierra, visibles e invisibles. El viento es invisible, yo no lo veo. Yo no puedo ver el viento, usted tampoco, pero se siente. Las cosas visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado mediante Él y para Él, y Él es ante todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Escúcheme bien, en Cristo subsisten todas las cosas. Y si Cristo creó todas las cosas, significa que Jesús, igual que el Padre, tiene atributos de omnipotencia. Cristo es omnipotente, poder sobre la naturaleza. Dicho sea de paso, los discípulos en cierta ocasión estaban en la barca y la barca estaba siendo azotada por el viento. Dice la palabra que allí se apareció el Señor y le habló a la tormenta, le habló a los vientos y se hizo bonanza, una gran bonanza. Y los discípulos dijeron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Por qué? Porque Él es Dios todopoderoso. Aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el único en su clase, por decirlo así. El único en su clase. Cristo tiene los genes de Dios. Cristo es omnipotente igual que el Padre. Dios es Dios omnipotente. Además de ese atributo de omnipotencia, Dios se conoce como el Dios que tiene atributos de omnisciencia. Dios lo sabe todo. Si Dios no lo supiera todo, no sería el Dios verdadero. Si Dios no lo supiera todo, no sería el Dios eterno que no tiene principio. Dios es omnisciente. Dios sabe lo que hay en tu mente. Dios sabe lo que hay en mi mente. ¿Cuántas personas en este mundo están teniendo actividades ahora mismo? ¿Cuántas personas están hablando, dialogando, trabajando? Unos están desempleados, otros están trabajando, otros están de vacaciones. Hay mucha actividad en el mundo, la gente sigue pensando en muchas cosas y Dios conoce todo. Alaba. Dios lo conoce todo, porque Él tiene el atributo de omnisciencia. Si no tuviera ese atributo, no sería Dios. Otro atributo que tiene Dios Todopoderoso es el atributo de omnipresencia. Dios está, además de que lo sabe todo, es porque está en todo lugar. Hello. O sea, Dios no llega ni se va. Él se queda. Dios sabe lo que hay en un prostíbulo. Ay, hermano, usted me está diciendo que Dios está en el prostíbulo. No me malinterprete. Dios no aprueba el pecado. Dios aborrece el pecado. Escúcheme bien. Dios no acepta y se entristece con las cosas que suceden en un prostíbulo. Pero Dios sabe la omnisciencia, la omnipresencia de Dios. Dios sabe lo que está sucediendo en ese prostíbulo. Dios sabe lo que está sucediendo en una barra. Dios sabe lo que está sucediendo en diferentes lugares.
en los lugares más remotos, en los lugares más oscuros, donde la gente cree que Dios no está allí porque Dios no aprueba eso. Ciertamente Dios no aprueba eso, pero Dios sabe lo que está sucediendo allí. Por lo tanto, la omnisciencia de Dios, el conocimiento de Dios. Dios sabe lo que está sucediendo allí. No lo aprueba, aborrece esa práctica, porque Dios es un Dios santo, eso es otro atributo que tiene el Señor, pero Dios sabe lo que sucede en aquel lugar. Porque si Dios no supiese lo que sucede en un prostíbulo, lo que sucede en una barra, lo que sucede en el punto de droga, allá en el anochecer, que nadie sabe lo que está sucediendo, pues entonces no sería Dios todopoderoso. Sería otra criatura más que no sabe lo que sucede en todo lugar. O sea, yo no sé lo que sucede en todo lugar, mi hermano, usted tampoco. Pero como Dios es Dios, que no tuvo principio, Él sabe lo que está sucediendo en cada lugar, en cada rincón de esta tierra, mi hermano. Dios es el Dios todopoderoso. Omnipotencia, Él es el todopoderoso. Omnisciencia, lo conoce todo. Omnipresencia, está en todos los lugares. Claro, no en todos los lugares se siente su presencia. O sea, no es lo mismo estar en un lugar donde se adora su nombre, donde se alaba su nombre, donde tratamos de agradarle a Él, que en otro lugar donde la gente lo que hace es vivir en pecado y vivir de espaldas a Dios. Pero Dios sabe lo que está sucediendo allí. Porque si Dios no supiera lo que está sucediendo en dichos lugares, ¿cómo va a juzgar al hombre? Dicho sea de paso, dice la Biblia que Cristo no se fiaba de ellos, no se fiaba de ninguno, porque sabía lo que había en el hombre. Dios sabe lo que hay en tu corazón y lo que hay en mi corazón, porque Dios es Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. Otro de los atributos que tiene Dios es que Dios es un Dios santo. La iglesia, el cuerpo del Señor, los creyentes estamos en un proceso de santificación, pero Dios no está en un proceso de santificación porque Él es santo. Por eso en Cristo no había la probabilidad de pecar, porque Dios no puede ser tentado del mal, ni Él tienta a nadie. Hay gente que dice, no, Cristo no pudo haber sido Dios porque dice la Biblia que Dios no puede ser tentado del mal, pero Cristo sí fue tentado, por lo tanto Cristo no puede ser Dios. Bueno, usted está equivocado. Cristo es el verbo de Dios hecho carne, pero cuando la Biblia dice que Dios no puede ser tentado del mal, es que Dios nunca se va a inclinar. No se va a inclinar hacia el mal. Nosotros sí. Alaba. En nosotros sí, porque estamos en esta naturaleza caída. Cristo no venía de una naturaleza caída, aunque se encarnó en este cuerpo. En Cristo no había concupiscencia, mi hermano. En nosotros sí. Lo dice la Biblia. Que cuando usted es tentado, no diga que es tentado, sino de su propia concupiscencia. De nuestro pecado, de nuestra naturaleza que se inclina hacia el mal. Cristo no tenía ese problema. Hay gente que quiere humanizar tanto a Jesús. Vuelvo, de nuevo, yo sé que Cristo era tan humano como nosotros, pero Cristo no se inclinaba hacia el mal, mi hermano. Dios no puede ser tentado del mal, ni Él tienta a nadie. O sea, que en Él no había la probabilidad de pecar. Eso es lo que da a entender el texto bíblico. Si usted lo ve de otra forma, pues respetamos eso. Bendito Jesús. Y otro atributo que tiene Dios es que Dios es inmutable. O sea, Dios no cambia, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Nosotros cambiamos físicamente, alaba. En el carácter, hay gente que cambian para bien, otros cambian para mal, pero Dios no cambia, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Por lo tanto, Dios es Dios único, es Dios que no tuvo principio porque tiene 5 atributos. Obvio, tiene atributos adicionales. Están los atributos comunicables de Dios. O sea, hablar del Señor aquí en un ratito es imposible, mi hermano. Simplemente les quiero traer estos 5 atributos incomunicables de Dios
Porque si Dios no tuviese esos atributos, no sería el verdadero Dios, sino que sería entonces una criatura. ¿Cuántas personas hacen de los apóstoles dioses? Sí, porque adoran al apóstol este, al apóstol aquel. Hay gente que adoran a María, la madre de Jesús. Pero María, aunque jugó un papel importante en la vida del Señor, María no tiene atributos de omnipotencia, no tiene atributos de omnisciencia, no tiene atributos de omnipresencia. ¿Por qué? Porque ella tuvo principio. Cristo no tuvo principio. Cristo se encarnó, el Hijo de Dios se encarnó, tomó una naturaleza humana, pero en él no había principio. Porque vuelvo y repito de nuevo para que se le quede la enseñanza. Si Cristo hubiese tenido principio, no sería el verdadero Dios. ¿Por qué? Porque el verdadero Dios precisamente no tuvo principio. De hecho, cuando yo era niño, curiosidades de niño, yo creo que esto yo lo he dicho en varias ocasiones, pero nunca está de más repetir las cosas, porque una persona en cierta ocasión dijo que los buenos maestros repiten mucho. Escúcheme bien. Cuando yo era niño, tenía como unos 9, 10 años, yo veía la luna, y cuando yo miraba la luna, yo me preguntaba, ¿quién puso ese foco allá arriba? ¿Quién puso la luna allá arriba? ¿De dónde sale la luna? Las estrellas por la noche, pero ¿de dónde sale eso? Alguien se tuvo que dar la tarea de crear eso. Pues el Dios Todopoderoso, el que no tiene principio. Si tuviese principio, no sería Dios. Y si no sería Dios por cuanto tuvo principio, entonces sería una criatura, y si es una criatura no tiene atributos de omnipotencia, de omnisciencia, de omnipresencia, santo e inmutable. Sería una criatura. ¿Cuántas personas están adorando criaturas como si esas criaturas no hubiesen tenido principio, como si esas criaturas tuvieran la facultad de escucharte cuando tú clamas a Él, de escucharte cuando tú clamas a ella? Imposible, mi hermano, imposible. La verdad es hija de Dios. Usted invoque al que usted quiera. Usted invoca a cualquier profeta. Los orientales por allá invocan a ciertos profetas. Otros tienen por Dios a Buda. No te puede escuchar. Los ídolos no te pueden escuchar. Ninguna criatura puede escucharte. Si yo quiero, puedo invocar a mi mamá que murió hace muchos años. Ella no me va a escuchar. No hay comunicación. Los muertos no se pueden comunicar con los vivos. El que murió salvo está en el paraíso, esperando la resurrección. Y el que murió condenado se fue abajo el tormento, esperando también la resurrección, porque van a haber 2 resurrecciones. O sea, yo las simplifico a una sola en el sentido de que ambos van a resucitar, los salvos y los condenados. Pero no te pueden escuchar. No te pueden escuchar. Son criaturas, tuvieron principio. Y si tuvieron principio, no tienen los atributos que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque los tres, un solo Dios son. Por lo tanto, ¿quién creó a Dios? Nadie creó a Dios. Alaba. Nadie creó al Dios Todopoderoso. Él creó todas las cosas. ¿Cómo se entiende eso? Con mi mente pequeñita, finita, no lo voy a entender. Pero cuando voy a las Escrituras, el misterio más grande que hay en la Biblia está revelado por la misma palabra de Dios. Que Dios creó todas las cosas. Y todas las cosas son de Él y para Él. Por lo tanto, no invoques criaturas que no pueden hacer nada por ti. Bendito Jesús. Invoca a aquel que sí puede hacer por ti,
Y ese se llama el único Dios verdadero que no tuvo principio. De nuevo, al no tener principio, tiene esos 5 atributos que no tiene ninguna criatura. Omnipotente, omnisciente, omnipresente, santo e inmutable. Ese es el Dios todopoderoso, bendito por los siglos. Así que Dios te bendiga, te dejo con esa enseñanza y seguimos constantemente escudriñando la poderosa palabra del Dios viviente. Que Dios te bendiga.